Antes de entrar de lleno con lo que es formación de compuestos, tenemos que aprender este concepto nuevo que es estado de oxidación. Hay muchas maneras de definir al estado de oxidación, yo les voy a pasar una más práctica que teórica, que podríamos decir que el estado de oxidación es un número que nos indica en qué cantidad o proporción se combina un elemento. También hay otras definiciones un poco más complejas que nos van a decir que es el grado de oxidación de un elemento dentro de un compuesto, o también es la carga que se le asigna a un ion luego de ganar o perder electrones, pero nosotros nos quedamos con la definición práctica. Lo que tenemos que saber es que es un número entero, ¿sí? Que puede ser positivo o negativo, que un elemento puede tener más de un estado de oxidación y que, bueno, más adelante relacionaremos los estados de oxidación con reglas de nomenclatura. El estado de oxidación aparece en la tabla periódica. Acá, por ejemplo, tengo mi tabla periódica y se tienen que fijar siempre en el elemento, ¿no es cierto?, que aparece de ejemplo. En mi caso es el hidrógeno. Y acá podemos ver, por ejemplo, que tengo el número atómico, el símbolo, el nombre, la masa atómica. Acá me dice la electronegatividad y acá aparece lo que nosotros vamos a ocupar, que es el estado de oxidación. Puede aparecer como estado de oxidación o como número de oxidación también. Ustedes tienen que buscar en su tabla periódica cuáles aparecen, ¿no es cierto? Como estado o como número. Fíjense que acá, por ejemplo, me dice que el estado de oxidación del hidrógeno tiene solamente un numerito y aparece el 1, ¿no? Quiere decir que el hidrógeno tiene un estado de oxidación y que vale 1. En otro caso, por ejemplo, acá tenemos el hierro. Si hacemos un poquito de memoria, esto era electronegatividad y esto es estado de oxidación. Ven que dice 2,3. Bueno, los estados de oxidación son números enteros, entonces no puede ser 2,3, sino que el hierro tiene dos estados de oxidación, uno es el 2, otro es el 3. ¿Qué quiere decir esto? Que por ejemplo cuando el hierro forme óxidos, nos puede formar dos óxidos diferentes, uno como cuando ocupa el estado 2 y otro cuando ocupa el estado 3. Si voy acá, a ver, buscamos uno diferente, el cobre por ejemplo, esto es electronegatividad, esto es estado de oxidación. Ven que el cobre también tiene dos estados de oxidación, el estado 2 y el estado 1. Entonces, también el cobre va a formar puede formar dos óxidos en este caso, uno cuando actúa con el estado 2 y otro cuando actúa con el estado 1. Por otro lado, tenemos elementos como por ejemplo el aluminio, que si yo me fijo acá, su estado de oxidación es 3. O sea, tiene un solo estado de oxidación y ese estado vale 3. Del otro lado de la tabla periódica, por ejemplo, nos vamos, nos vamos al berilio y me fijo acá que el berilio tiene un estado de oxidación que es 2. Entonces, por ejemplo, el berilio podría formar solamente un óxido, ¿no? Porque tiene solamente un estado de oxidación. Y otro estado importante que vamos a ocupar es el del oxígeno. Si ven ahí, el estado de oxidación del oxígeno es -2. Tiene solamente un estado y es -2. Acá tenemos algunos ejemplos de elementos con sus estados de oxidación. Como nosotros vamos a empezar el estudio de formación de compuestos con óxidos, tenemos que saber que los óxidos se forman cuando se combina el oxígeno con algún metal o con un no metal. Y se va a combinar por medio de los intercambios de estados de oxidación justamente. Entonces, en este caso, por ejemplo, si el hierro formara óxidos, me podría formar dos óxidos diferentes porque tiene dos estados de oxidación. El aluminio podría formar solamente un óxido porque tiene un estado de oxidación que vale 3. El sodio también podría formar un solo óxido, pero su estado de oxidación vale 1. Tenemos también el caso del cromo, que tiene 3 estados de oxidación, por lo tanto puede formar 3 óxidos diferentes. Y bueno, como les decía, lo importante que tenemos que recordar que el oxígeno tiene un solo estado de oxidación que vale -2. En el próximo video vamos a ver cómo se comienzan a aplicar estos estados de oxidación para la formulación de óxidos justamente.